luego de expresar su anhelo por renovar la comunión con Salomón en versículo 2, cuando dice, oh, si él me besara con beso de su boca. En versículo 3, la sulamita expresa admiración por los perfumes de Salomón que hablan de la hermosura de nuestro Señor Jesús. En versículo 4, ella ahora hace un gran pedido. Dice, atráeme a Salomón, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Vamos a meditar en la primera palabra o la primera frase del versículo 4. Atráeme, en pos de ti correremos. Vamos a considerar el tema de la atracción espiritual de Cristo. Atráeme. ¿Qué podemos aprender de esta expresión de la sulamita? En el idioma original, el verbo es mashak, que tiene dos acepciones. A veces tiene el sentido de jalar físicamente. Por ejemplo, en Génesis 37, versículo 28, se usa para la acción de sacar a José del pozo para venderlo a los madianitas. En Éxodo 12, 21, se usa para sacar un cordero del rebaño para sacrificarlo. Ahí tenemos este verbo con un sentido físico, un empuje o jale externo. No obstante, en otros pasajes, el verbo mashak tiene un sentido más bien psicológico que físico, en el cual el movimiento de algo o de alguien es provocado por un impulso interno sobre la mente o el corazón. Por ejemplo, en Jueces 4, versículo 7, Dios le dice a Barak, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín. Dios no lo iba a traer a la fuerza, simplemente iba a tocar la mente de este capitán Sísara para inducirlo, para moverlo a que se traslade hacia el arroyo de Sisón, para ahí poder derrotarlo. Es en ese sentido que la sulamita usa el verbo aquí. Lo que ella está pidiendo es que Salomón haga algo para cautivar más el corazón de ella, que ya está muy enamorada de Salomón. Hay varones que lamentablemente usan la fuerza física para dominar a la mujer. Pero la sulamita está pidiendo que Salomón haga uso de sus encantos, no de su fuerza, para incentivarla a estar cerca de él. Atráeme, le dice. Es interesante notar que Dios usa este verbo dos veces para describir su trato con Israel. En primer lugar, en Oseas 11, versículo 4, Dios hace recordar a los hijos de Israel ese momento en que los sacó de Egipto y los atrajo hacia él, como el novio atrayendo a la novia. Leemos ahí, con cuerdas humanas los atraje, Mashak, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Es decir, Jehová con el fin de atraer a los hijos de Israel hacia él para entrar en un pacto con ellos. Los liberó de Egipto y suplió sus necesidades en el desierto. Con los egipcios usó fuerza para salvar a Israel, pero en el desierto, supliendo sus necesidades, cuidando de Israel, él quería atraerlos hacia él. Lamentablemente, como el libro de Oseas lo demuestra, Israel no respondió bien a los esfuerzos de Dios.
a pesar de todo lo que Dios hizo para atraerlos. Increíblemente Israel se apartó de Jehová. Es decir, tal como Gomer, la esposa de Oseas, fue infiel al profeta, los hijos de Israel fueron infieles a Dios, a pesar de todo lo que él hizo para enamorarlos espiritualmente. Por medio de Jeremías, el Señor advirtió a su pueblo del juicio que vendría por su infidelidad espiritual. No obstante, a través del mismo profeta, Dios anunció la restauración espiritual de Judá, expresándolo de la siguiente manera: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada. Esas palabras están en Jeremías 31, versículos 3 y 4. Y el verbo te prolongué son la traducción del verbo mashak, es decir, a través de la misericordia de Dios, Él atrajo a Israel hacia sí. Por eso, la Biblia de las Américas traduce ese texto de Jeremías con las siguientes palabras: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Aunque la profecía de Jeremías tiene referencia al retorno del pueblo de Judá del exilio en Babilonia, también alude a la promesa del nuevo pacto que Dios establecería por medio del Mesías con miras a la salvación de las naciones enteras. Esa promesa consiste en atraer a los pecadores al Señor Jesús para contemplar su belleza y hallar la salvación en él. Por eso el Señor dijo a la multitud en Jerusalén: y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquella atracción espiritual comenzó el día de Pentecostés, cuando por medio de la prédica de Pedro, el Señor atrajo a sí mismo a 3,000 personas, marcando así el inicio de la iglesia cristiana. Y cómo el Señor manifestó misericordia a esos 3,000 ciudadanos o habitantes de Jerusalén. Muchos de ellos habían participado en la muerte de Cristo. Sin embargo, Dios el Padre, lejos de lanzar su ira sobre ellos, derramó su espíritu. Los atrajo hacia sí a través de la predicación de Pedro. ¿Cómo obra Dios para nuestra salvación? El análisis de estos pasajes bíblicos nos lleva a una conclusión muy clara. Cuando la Sulamita le pide a Salomón: atráeme, está pidiendo precisamente lo que el Señor desea hacer en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Los evangelios están repletos de ejemplos de esta atracción divina. ¿Se acuerdan en Juan 1, versículos 35 al 41? Leemos el primer encuentro entre algunos seguidores de Juan el Bautista y el Señor Jesús. En aquel momento, ante el testimonio de Juan, algunos de sus discípulos se acercaron a Cristo. Se sintieron atraídos a él a través de la prédica de Juan y el anuncio: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que se acercaron al Señor, diciendo: Maestro, ¿dónde moras? La respuesta de Cristo fue: venid y ved. O como dice el texto original: venid y verán algo muy especial. Ellos pasaron esa tarde con el Señor y toda la noche. Para el día siguiente,
el impacto de la atracción de Cristo a través de esa conversación con ellos fue tal que a partir de ese momento se dedicaron a seguir al Señor Jesús toda su vida. Uno de ellos dijo a su hermano Pedro: hemos hallado al Mesías. Con cuerdas de amor, el Señor ya estaba empezando a atraer a los seres humanos hacia sí mismo para la salvación y la vida eterna. Tomemos ahora un momento para reflexionar sobre la manera en que el Señor nos atrajo a nosotros, hacia Él espiritualmente. Pregúntate, ¿qué cosas usó Dios para atraerte hacia Él? ¿Cómo respondimos a esa atracción espiritual? Demos gracias a Dios por las diversas maneras en que Él, en su gran misericordia y gracia, nos sigue atrayendo para que le conozcamos más. Pero como la Sulamita, respondamos a esa obra de atracción, corriendo hacia el Señor para conocerlo cada día más. Padre, gracias que tu anhelo es que nos acerquemos al Señor. Tú quieres atraernos hacia ti a pesar de nuestros pecados para encontrar esa reconciliación con Dios, esa restauración espiritual, esa vida eterna que solo viene a través del Señor Jesús. Gracias por lo que ya has hecho en nuestras vidas en años anteriores. Y pedimos, Señor, que nos sigas atrayendo. Pero más que nada, Señor, danos un corazón que responde a esa atracción espiritual, para que podamos correr tras del Señor y conocerlo cada vez más profundamente y deleitarnos en nuestra comunión íntima con Él. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.